Bueno, esta es la segunda parte del video porque me pareció que iba a quedar demasiado largo si lo hacía en un solo video, así que esta es la segunda parte de los libros que he leído recientemente y te invito a que vayas a ver la primera parte que está en mi canal por si obviamente aún no lo has visto. Así que, bueno, vamos con el video. Voy a contarte sobre otro libro. Yo les dije que esta cosa iba a estar larga, pero es que he leído cosas interesantes y tengo muchas cosas que decir al respecto. Y les voy a mostrar este libro que a mí me interesaría mucho que lo leyeran. Así que sí, se llama 7 días de la señora K, de Ana María del Río. Sé que lo reeditaron por la editorial Imbunche, que solamente le puso 7 días. Pero bueno, la historia es la misma. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con este libro? Resulta que la señora K es una señora bien como... Si la podemos describir de alguna manera es como bien frígida, o sea, bien que no tiene mucho control de su vida. Está casada, básicamente, y todo el como control de su vida está en función de la familia. Pensemos también que este libro está escrito en los 90, entonces era como otro Chile, en realidad, donde la liberación femenina no estaba, no era el tópico, no era el tema, no era tema ni siquiera. Entonces la señora K, de la cual nunca sabemos su nombre, solo sabemos que se llama señora K, es una mujer insatisfecha, una mujer que jamás en su vida ha sabido lo que es el placer, lo que es el disfrute, lo que es el goce, sino que toda su vida ha sido como víctima del patriarcado, básicamente. No te lo dicen con esas palabras, pero básicamente así es la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Se queda sola. Una semana se queda sola, sin hijos ni marido. ¿Y qué pasa? Ella comienza a descubrir cosas de su vida que no sabía que estaban ahí, sensaciones, y empieza a descubrirse y a descubrir su cuerpo como nunca antes lo había hecho. El libro es, si soy honesta, un tanto complejo de leer, no es tan dinámica la escritura, entonces no es como un libro entretenido de leer. Sin embargo, tiene un juego con el lenguaje muy bonito. Cómo narrarte escenas de autodescubrimiento sexual femenino de una manera tan, no sé cómo decirlo, tan poética, tan acorde también a lo que está pensando y descubriendo el mismo personaje, la misma señora K. Es precioso, es muy bonito también cómo el lenguaje, ella encuentra palabras para nombrar estas nuevas sensaciones. Y cómo también la casa, por ejemplo, se convierte en un espacio importante para el desarrollo mismo de este personaje. Eso está muy bonito, muy, muy bien trabajado. Y hacia el final del libro, sin dar mayores spoilers, podemos quizás encontrar una perspectiva o unos sucesos que quizás se pueden mover entre lo onírico o un tanto sobrenatural y la realidad. Y ahí obviamente no puedo no pensar en María Luisa Bombal, una de las primeras mujeres en hablar desde la perspectiva femenina, más no feminista según mi punto de vista, pero sí femenina, de la sexualidad y del deseo femenino, y cómo ese autodescubrimiento te lleva precisamente a pensar en cómo eras tú antes, en esta frigidez, en esta mujer de corcho, como dice la misma señora K. Cómo te lleva a pensar en eso y en cómo eso era porque te lo establecían de esa manera, porque así era, como que, bueno, patriarcado, básicamente, como ahí estas mujeres como que tienen ese despertar de la conciencia no feminista. Yo no estoy diciendo que sea un libro feminista, ni la María Luisa Bombal tampoco, yo no lo considero así desde mi perspectiva, pero sí tienen un primer acercamiento de autoras y de personajes femeninos que empiezan un poco a darse cuenta de que ese orden que ya creían que estaba establecido estaba siendo impuesto e incorrecto, y que no estaba siendo que no las satisfacía lo suficiente a ellas. No sé si me expliqué realmente, pero eso sentí que era como, estos libros siento que son un gran aporte, o fueron un gran aporte en las letras chilenas, para precisamente demostrar que estas mujeres, estos personajes, se despiertan un poco de este orden anterior. No lo critican todavía, no pelean contra él, no se rebelan ante ese orden, pero sí se dan cuenta, sí generan una conciencia, y eso es
muy bonito porque abre el camino a lo que fue la literatura feminista, obviamente, después. Y tampoco le podíamos pedir mucho más a las autoras de la época, pero es un ejercicio bonito, buenísimo y sí. Y bueno, eso quería recomendárselos totalmente y quería contarles que tuve la oportunidad de conocer a Ana María del Río y obviamente me firmó este libro. Este libro llegó a mí porque un tío me regaló hartos libros y venía y me lo quedé. Y bueno, ella me lo firmó porque el otro día encontré un club de lectura en el que dije, oye, quiero asistir, y yo no sabía que ese era como un club de lectura ya como súper establecido. Yo solo llegué nomás porque iba a estar la autora y obviamente quería leer este libro con alguien más, porque yo había escuchado sobre Ana María del Río en la universidad, sé que escribía libros infantiles, pero no sabía muy bien cómo su trayectoria como escritora, y justamente iba a estar en este taller y yo dije, oye, quiero ir. Y nada, la pude conocer, pudimos conversar, fue muy genial poder conversar como con otras mujeres, las perspectivas de otras mujeres al leer el libro, y como éramos mujeres de distintas edades, fue muy bonito como esa diferencia de opiniones o donde confluíamos y cómo se conectaban o se contaban historias a raíz de esta historia ficticia, entre comillas, que bueno, Ana María del Río nos dijo que tan ficticia no es una autobiografía, pero hay elementos de la realidad en esta historia. Entonces sí, está bien interesante, léanlo. También estuve leyendo por ahí que fue un texto súper como bullado en los 90 cuando salió. Mucha gente tildó este libro de un libro asqueroso por las cosas que narra, pero creo que está súper bonito. Es súper explícito, pero el lenguaje utilizado, o sea, es un gran ejemplo de cómo narrar erotismo de una manera estéticamente. Hay una propuesta estética de cómo narrar lo que alguien no podía narrar, cómo se narra eso inenarrable, básicamente porque no estaba permitido para las mujeres, entonces por eso era inenarrable. Así que eso, bonito el libro, interesante, léanlo si pueden y me cuentan qué piensan al respecto. Y para ir finalizando, que ya mi nariz está más roja a más no poder, te voy a comentar el último libro que leí. Este libro lo leí súper rápido, no esperaba leerlo tan rápido, me lo prestó una amiga y tengo muchas cosas que decir al respecto. Bueno, este libro se llama La dictadura del amor propio, sobre positivismo tóxico, autoestima y salud mental, de Nerea Dugarte López. Ella es una psicóloga chilena y en este libro lo que hace básicamente es problematizar el tema del amor propio, de esta mercantilización del tópico autoestima, amor propio, positivismo positivismo o positividad tóxica, y cómo eso afecta a la salud mental, principalmente de las chilenas, pero como en general de las mujeres. El texto es una propuesta muy interesante porque precisamente problematiza ese tema, te dice, hey, afuera, con el auge también de las redes sociales, está lleno de gurús, de hombres y mujeres diciéndote que tú tienes el poder de cambiar tu realidad y de ser la mejor versión de ti misma. Solamente este poder está en ti, y te tratan como de culpabilizar, de que quizás si tú tienes baja autoestima es porque tú no te quieres lo suficiente, porque tú no has trabajado lo suficiente y no porque te han pasado cosas en la vida que responden a un sistema estructural, a una violencia sistemática, que eso es básicamente patriarcado. Entonces ella lo que te dice, ojo con estos discursos, porque hay cosas de las que tú no tienes la culpa principalmente y pasan porque el sistema las permite. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces no siempre se trata de ti mismo, sino que también se trata del sistema que permite ciertas cosas y que privilegia ciertas identidades por sobre otras. Entonces hasta ahí el texto es una súper buena apertura a esta visión, decir, ojo con los discursos del TikTok, ojo con esto de andar manifestando una buena autoestima, porque a veces no se trata de manifestar, a veces no se trata de hacer rituales, a veces no se trata de decir weona tu podí, a veces se trata de cosas estructurales y no relativicemos como los problemas de las mujeres en términos de salud mental, porque muchas de esas problemas de salud mental, de la autoestima, de la baja autoestima o de la violencia en las relaciones, o por qué uno aguanta ciertas cosas en las relaciones, tienen que ver con el patriarcado. Y si no te gusta que diga esa palabra, pucha, lo siento, pero tienen que ver con eso, con estos acciones y elementos que el mismo sistema permite que ocurran, y no tanto con las ganas que tú le ponís. No tiene que ver con el mérito, tiene que ver también con un sistema. O sea, como no nos olvidemos de que este discurso
en el que tú solamente tienes el poder de cambiar tu vida, le hace un flaco favor al sistema neoliberal y capitalista en el que vivimos. Hasta ahí todo bien, estoy totalmente de acuerdo con problematizar estos temas y de pensarlos, porque que lata andar escuchando allá afuera que el pobre es pobre porque quiere, que una aguanta cosas porque no te quieres lo suficiente, que lata que te anden diciendo como tienes que amarte a ti misma con todos tus defectos y tus problemas, o que lata que andar ahí manifiesta para andar teniendo más plata, porque a veces no tiene que ver con eso, a veces tiene que ver con explotaciones laborales, con dinámicas que uno tiene insertas en su cabeza, a veces uno tiene que ver con más cosas y no solamente no depende solamente de cuánto yo me quiera o no, y eso está muy bien que se visibilice. Después lo que hace la autora también es proponer, ella propone como el tema de la autoestima política, y básicamente es como no nos olvidemos de todos estos factores, y también habla como del feminismo en general, como de la importancia de la colectividad, recalca también la importancia de reflexionar en conjunto, ¿cachai? Entonces hasta ahí de verdad que excelente, reflexiona, problematiza y propone, así que bien. Pero mi principal problema con este libro es el registro y el tono en el que está escrito, que me perturbó mucho. Yo creo que si me viste en Instagram pelear con este libro, yo estaba pero perturbadísima, porque entiendo de dónde viene. O sea, este libro tiene una onda como de democratizar el conocimiento y de bajar los discursos a un lenguaje y a un registro simple, a un registro diario, un registro como más coloquial, si se quiere, precisamente como respuesta a estos discursos crípticos de la academia, esos que finalmente solamente guardan el conocimiento para un par de personas, para un grupo selecto, el grupo que tiene el privilegio de acceder a la educación y de poder decodificar mensajes más complejos. Entonces lo que hace este libro es decir, oye, te lo voy a escribir de manera simple. Y hasta ahí yo digo, perfecto, qué lindo que los libros puedan ser accesibles en cuanto al lenguaje, porque en el lenguaje también uno puede encontrar barreras que son desigualdades, po. El problema no es ese. El problema es que está escrito como si me estuvieran mandando un audio de WhatsApp, si me estuvieran hablando en un podcast, y yo me desconcerté. Yo igual me conozco, yo sé que soy un poquito ahí exagerada con las formas, me gusta mucho como la estructura, pero un texto democrático lingüísticamente, un texto como simple a nivel lingüístico, no tiene por qué ser, no sé cómo explicarlo, como que, no sé, yo siento que cuando uno edita un libro, cuando uno hace una propuesta lingüística, una idea, tiene tiempo de revisarla, editarla y simplificarla para que todo el mundo la entienda. Acá fue como que muy... No sé, a ver, ejemplos. Hay una parte donde la chica pone como, te dice algo y pone como, escribe textualmente, emoji con cara, no sé qué cosa. Y yo así como, ¿por qué me estáis escribiendo que tu reacción es un emoji? O sea, ¿no podéis ponerme el emoji? Como... Hay otra parte donde ella dice como que se dio... Pone una serie de... como statements o frases, estoy haciendo exactamente lo mismo que voy a criticar después, pero bueno, pone una serie de frases o frases hechas, dichos, que luego otras feministas tienen que explicarlas y explicar por qué está mal. Y ella lo que hace, dice como, le pedí este favor a esta chica para que se dieran la paja mental de hacerlo. Y pone una nota abajo y dice como... Sí, paja mental, perdón que use esa palabra, pero la amo y la weá. Y yo así como paja mental, o sea, hay unas construcciones del texto que yo las siento muy orales, y creo que con el tiempo que uno tiene para editar un texto puede simplificarlo sin que suene oral, pero que esté simple, o sea, que algo simple está bien. O sea, yo creo que está muy bien usar la simplicidad en el lenguaje a la hora de escribir textos más, para que no sea tan académico, no tiene por qué ser orales, o sea, no sé. Y otras partes también que me molestaron mucho, que era como que ponía palabras en inglés cuando la traducción en el español existe perfectamente y se entiende perfectamente. Entonces una parte dice como, y con esto hacemos link con otra cosa, y era como, bueno, no podéis decir con esto conectamos esta idea con la otra. Link o insight, es como mi trabajo cuando, o sea, el workflow o los ways of working, bueno,
podemos hablar, aquí tú me hablas español, aquí tú me hablas español. Your name is not Moon. Así me sentí mientras estaba leyendo. Sentí que el discurso estaba bien, pero, o al menos la problemática que te presentan y la propuesta de reflexionar sobre eso me parece que está excelente, pero la forma en la que está narrado, la forma que siento que le hace falta definir exactamente a quién está dirigido, vamos a hablar en plural, vamos a hablar en singular, como que esas cosas más técnicas de lo que uno espera también de un libro, creo que deberían hacerse y esta vez no se hicieron, creo yo. Se nota así igual como a la mitad del libro que hay como otro trabajo de edición que el del principio es demasiado oral, entonces yo no sabía cuál era la diferencia entre un libro y un podcast, y es como, sé que actualmente esos bordes se pueden ir diluyendo un poquito y que estamos en la era para experimentar, pero igual no sé, yo sigo siendo como más tradicional en ese sentido, y es como tratemos de utilizar un lenguaje simple pero que se entienda y no como si me estuviera ya hablando un audio de WhatsApp, sino que no, hagámoslo bien hecho, y siento que aquí faltó un poquito de eso y me molestó mucho, como que me afectó en la lectura. Yo no sé si le estoy dando mucho color, lo hablé con harta gente igual en Instagram y me dijeron que les pasaba lo mismo. Quizás somos, no sé, somos una manga de hueones nomás que están chatos, no sé, que yo no me lo explico también porque me molesta tanto, pero me molesto. Eso sí, entonces es como la crítica que yo tendría que hacerle al texto en sí, es como edítenlo, trabájenlo como libro, como... Y hagámoslo más simple pero bien, porque hay muchas ideas que se repiten. O sea, yo le podría sacar 20 páginas de este libro y bien, ¿cachai? Como no es necesario darse vuelta tanto en las mismas ideas que ya se nombró, po. Pero bueno, esa es como mi mayor crítica a este libro. Igual lo recomiendo, está bien, la autora también entiende su lugar del privilegio, lo menciona demasiadas veces, creo yo, pero ya entendimos que entendiste, ya no es necesario volver a decir como si yo soy súper privilegiada, pero sé, ya lo dijiste, ya lo sabemos. Igual es interesante que haga esa marca, como entiendo las diferencias del privilegio, muestra harto su trabajo, así que bien por ese lado, pero sí. Ahí le puse 3 estrellas porque igual me perturbó la otra situación, pero igual es un texto interesante, como bacán. Y cuando vean esos videos en TikTok de todo depende de ti, esfuérzate más, quiérete, el universo es... No, a veces no es el universo, a veces es simplemente un problema del patriarcado. No quiero tampoco pasar a llevar como las creencias de nadie, pero hay cosas que no tienen que ver ni con Dios, ni con el universo, ni con cuánto tú te ames. Hay cosas que tienen que ver y que son problemas de estructura política. Y no nos olvidemos de eso, porque cuando nos olvidamos, le hacemos un favor al patriarcado. Hay otras cosas que también destaco de este libro, como les decía al inicio, que era como la propuesta que ella tiene, y ella, por ejemplo, aparte de hablar de la autoestima política, también habla de la resistencia propositiva, que esta dice propuesta por Nerea de Ugarte en el estudio sobre autoestima política, y ella dice, se los quería leer textual porque me pareció como interesante también destacar esto, era ¿qué herramienta proponemos para accionar luego de este proceso de toma de conciencia? O sea, luego que te haces consciente de esta problemática que veníamos hablando, y ahí dice, bueno, la resistencia propositiva. ¿En qué consiste? Foucault define la resistencia como una forma de resistencia activa cuya principal herramienta estaría en prácticas que permitan desaprenderse de uno mismo, liberarse de la actual subjetividad para construir una nueva y diferente, o sea, como que casi que deconstruirte. Y es a través de estas prácticas desprendidas de lo individual que se empieza a dotar de significado político a lo que hasta ahora entonces era considerado en plano privado. De aquí obviamente también lo podemos linkear con esto. Ay, acabo de decir linkear justo cuando estaba criticando lo que ella hacía, pero es que bueno, de la oralidad se espera este tipo de cosas y no tanto de la escritura. Pero bueno, la resistencia propositiva, estaba diciendo que lo podemos ligar y conectar con el tema de los personales políticos. Cuando uno en el feminismo se da cuenta como de ciertas cosas que te pasan en la vida privada, y cuando ya no son solo privadas, sino que te das cuenta que pasan parte como de la colectividad, que a todas las mujeres han vivido casi las mismas cosas, ahí es donde se usa el tema de los personales políticos. Entonces acá dice esto.
La resistencia propositiva, como herramienta de nuestra propuesta, consiste en una serie de desafíos conductuales que, debido a la forma en que hemos sido socializadas y educadas, dejamos de hacer y practicar y vivenciamos este abandono desde un malestar de contradicción. Nos gustaría hacerlas, pero no nos sentimos ni capaces ni merecedoras por no cumplir con las expectativas de género que se nos han impuesto. Es una forma de rebelarse y la resistencia política, la resistencia propositiva es una forma de rebelarse y protestar a través de conductas cotidianas que se pueden practicar en el ámbito personal o en el colectivo, respecto a las imposiciones sociales sobre ser mujer, pero siempre con un fin político, porque apuntan a retomar la libertad que alguna vez, antes de recibir los miles de estímulos sobre ser perfectas, pudimos experimentar. Salir de la cajita y que se note. Eso es lo que ella propone como la resistencia propositiva y comparte como unos ejemplos de lo que ella considera como resistencia propositiva, como por ejemplo dejar de hacer dieta, si es que no quieres hacerlo, hablarle a otras mujeres sobre, no sé, ponerse la ropa que quieren, hablar públicamente del trabajo, fomentar instancias de reflexión y compartir experiencias con mujeres desde nuestros sentires, desde el encuentro con el feminismo, pensarme más, observarme más, cohesionarse la realidad y el contexto, darme libertad de cambiar de opinión, de ser flexible, de equivocarse. Todos estos como son ejemplos que ella da acerca de la resistencia propositiva, que bueno, también dice, el libro en general tiene pasajes buenos, a veces se van como repitiendo a lo largo de la narración, pero en general está interesante esto de la propuesta, así que quería también mencionarlo para que no sea como que solo una crítica y nada más. También destaco cosas positivas. Eso con los libros que he leído. Yo te dije que íbamos a hablar mucho, íbamos a echar aquí el chisme. Cuéntame qué has leído tú en estos últimos meses, en estas últimas semanas. Y antes de irme quería mostrarte un par de libros, que no sé dónde están. Quería mostrarte 2 libros que me compré en La Furia del Libro. De todas maneras ya los subí como a un blog que subí de eso. Que es Tomar tu mano, de Claudia Hernández, de la Pollera Ediciones, que es como una novela coral, o sea, no sé si es novela en realidad, pero son historias de mujeres, evidentemente, que no tienen una sola voz, sino que tienen más voces. Así que esa propuesta me parece interesante, la quiero leer pronto. Y Constelaciones Familiares, de Ana Yurba, una antología, unos relatos, unos cuentos en realidad. Ella es argentina. Y los cuentos, les voy a mostrar les voy a contar lo que dice acá arriba, porque creo que lo explica mejor de lo que yo podría explicarlo. Dice, a partir de referentes tan variados como el terror, la magia negra, la ciencia ficción, el cristianismo y el pop, en estos 13 cuentos, Ana Yurba construye un universo literario enrarecido, frenético y adictivo. Explora el humor, un poco el terror, toca temas como religiosos, la pandemia, la revolución de las máquinas, como hartos temas ahí, y me parecieron interesantes. Ya llevo leído 2 cuentos, uno que relata harto como la violencia hacia personas travestis, como lo mencionan en el cuento, y la segunda tiene que ver como con esta revolución de las máquinas en pandemia, y una cosa bien interesante, una propuesta entretenida, bien crítica, pero desde el humor. Así que me está gustando. Lo voy a retomar pronto, porque ya estaba leyendo el de la Nerea y también estoy leyendo 1984, obviamente, porque están dando Gran Hermano, el reality, y obviamente yo tengo que leerme el libro. No, pero bueno, estaba leyendo ese. Y ahora voy a retomar este pronto, así que esas son las cosas que compré en la feria. Cuéntame tú también qué libro estás comprado, qué vas a leer próximamente. Yo voy a terminar 1984, los cuentos de Ana Yurba, y de repente ahí tengo acá el de la Mariana Enríquez, que todavía no lo termino, así que quizás muy pronto lo voy a terminar, pero no lo sé. Así que eso, pues yo ya estoy con la rosácea activada total. Me voy, nosotros nos vemos en un próximo video que espero que sea súper pronto, y gracias por escucharme esta cantidad de tiempo que estuvimos hablando aquí. Así que eso, te mando un gran abrazo. Chao.